La Federación Médica Ecuatoriana ha presentado algunos reparos al proyecto de Código Penal Integral. Los detalles inmediatamente en una nota preparada en nuestra redacción por Carlos Alberto Rivera. En varios medios de comunicación, directivos de la Federación Médica Ecuatoriana han aclarado que la responsabilidad médica es culposa y no dolosa, y destacan que en la mayoría de códigos penales, las infracciones culposas, esto es, por errores negligentes, sin intención de hacer daño, no son tipificados penalmente, sino que están incluidos en códigos civiles o en las leyes orgánicas de salud. Mencionan que las leyes punitivas no disminuyen los problemas relacionados a la práctica sanitaria, sino que solamente incrementan el estrés profesional y los rendimientos económicos de las empresas de seguros. La Confederación de Profesionales de la Salud y la Federación Médica Ecuatoriana presentaron los siguientes planteamientos: archivar la actual propuesta de Código Penal porque se criminaliza la actividad. Eliminar de todo cuerpo legal el uso del término mala práctica médica, porque tiene una fuerte carga de estigmatización y se asocia a una intención de hacer daño. En la Ley Orgánica de la Salud, las sanciones deben tener correspondencia con el nivel de los daños infringidos, y en las defunciones por acciones culposas se debe especificar la tipicidad. Los jueces, fiscales y peritos que aborden delitos relacionados con la práctica médica deben estar especializados y acreditados en este tipo de acciones. Formular y ejecutar una política de prevención y vigilancia de errores médicos. Crear un seguro público para efectos adversos de la práctica sanitaria. Dentro del estudio y el análisis de la tipología penal, acabamos de ver un tema que ya hemos tratado también sobre la penalización de la mala práctica profesional. Pero bueno, continuemos con cuestiones que se han ido dando. La calumnia. ¿Qué pasa con la calumnia? ¿Se la despenalizó? No. Mire, a ver, en el Ecuador ha sido tradicionalmente considerado como delito. La calumnia, para los que no son entendidos en derecho, consiste en la falsa imputación de un delito. Y la injuria, cualquier expresión proferida en descrédito, deshonra, menosprecio, etc. La tendencia en algunas propuestas de legislación es, y en su momento la figura del desacato, que ha significado alguna especie de ofensa a la majestad del soberano, etcétera, ¿verdad? Los delitos de lesa majestatis antiguos. La tendencia en los códigos modernos ha sido la de suprimir estas figuras delictivas en los códigos penales. Y claro, no es que se trataba y se trata de generar un ambiente de irresponsabilidad frente a la afectación de la honra. Ahí está un tema interesante que además tendría que ver con el tema del derecho a la libertad de información, de opinión, etcétera, de expresión, frente al derecho a la honra, la intimidad, la posibilidad de la vulneración del derecho de un ciudadano, ni siquiera ser mencionado o afectado. Pues bien, en el proyecto de Código Penal, que es de mi autoría, Alfonso Zambrano, de 1995, yo había propuesto ya la supresión de los delitos de injuria y de calumnia en el Código Penal. Y hacía una explicación en la exposición de motivos. Decía, si hay la reclamación por daño moral, como pasa en el primer mundo, dejemos la reclamación para el daño moral, porque al final la cárcel no satisface a veces nada, y la víctima quiere a veces un resarcimiento que no necesariamente es económico. Salvo que se utilice el sistema judicial por venganza. Claro, ese era el punto. Entonces, para evitar esa posibilidad de acudir al sistema penal como un instrumento de control y represión política, yo decía, saquemos la injuria y la calumnia del Código Penal, dejémosla reservada para la reclamación civil por daño moral. En el 95-97 se queda archivado mi proyecto allí. ¿Qué plantea hoy el proyecto de Código Orgánico Integral Penal? Suprime la injuria como delito, suprime la figura del desacato, es cierto, pero deja reservada la calumnia. La calumnia, o sea, falsa imputación de un delito, que podría incluso devenir desde el ámbito procesal penal cuando se califica una denuncia o una acusación como maliciosa o temeraria. La acusación temeraria
es la que se hace sin el debido cuidado. Sería una especie de comportamiento culposo, no tuvo el cuidado debido e hizo la acusación. Y la acusación maliciosa, que es dolosa, donde inequívocamente hay el ánimo de causar perjuicio porque le imputa, sabiendo que no cometió un delito, falsamente la comisión del delito. Entonces, esa injuria, esa calumnia se mantiene como delito. Creo que lo razonable era suprimirle y voy a explicar por qué. Luego se va a sostener que es contrario a la jurisprudencia, que esa sí es jurisprudencia que viene creando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yeah. Hay un caso famoso, resuelto el año 2007, está en uno de mis últimos libros, que es el caso Kimmel versus Argentina. Yeah, Kimmel era un periodista argentino, él escribió un libro que se llama La masacre de San no sé cuánto. Era una comunidad de monjes palotinos, de San Patricio, de monjes palotinos que en época de dictadura militar argentina terminaron muertos. Y lo que cuestionaba Kimmel era la excesiva pasividad del juez que tenía que investigar el caso, que siendo un hecho que se le atribuía a algún segmento o sector vinculado con la dictadura militar argentina, se hizo la vista gorda y no investigó el caso. El juez se consideró afectado y dijo que le afectaba su prestigio, su dignidad, su carrera, lo que había escrito Kimmel, lo llevó a juicio por injuria calumniosa y no calumniosa grave, etc. Y termina siendo en primera instancia condenado Kimmel. En el segundo nivel, época de dictadura militar todavía, el tribunal, estaba un amigo mío en ese momento en esa corte de apelaciones, Carlos Elber, hecho en Alemania, el tribunal dio marcha atrás y dijo que allí no había delito en el comentario, que era una crítica periodística, pero no constituía delito. Finalmente llega a la Corte Nacional, no en la época ahora de Raúl Zaffaroni, otra Corte Nacional Argentina, esa revierte el fallo y finalmente lo condena a Kimmel a una pena privativa de libertad y a pagar indemnizaciones. Una barra importante de juristas, entre los que había algún amigo mío también, Alberto Bovino, va a la Corte Interamericana, plantea primero reclamo ante la comisión declara que Argentina, ¿verdad?, no ha respetado la convención, no ha respetado el derecho que tenía el periodista Kimmel a escribir un comentario crítico frente a una situación de negligencia del juez, y la Comisión Interamericana considera que no está respetando a Argentina los estándares. Ya el gobierno argentino había pasado del tránsito de la dictadura a la democracia, se allana a la reclamación y dice que tiene razón la comisión, pero no se hace el resarcimiento inmediato. Eso llega una vez que la comisión dice que hay un caso contra Argentina, como ocurre en los casos contra Ecuador, llega a conocimiento de la Corte Interamericana. Claro que se demora 4, 5, 7 años. Finalmente, en el año 2007, la Corte Interamericana considera que Argentina, ¿verdad?, tiene la obligación de indemnizar. Primero, se declara la nulidad de la sentencia condenatoria contra Kimmel, el periodista. Segundo, se declara sin lugar los pagos indemnizatorios que lo obligaron o le obligaban a hacer a Kimmel en favor del juez. Tercero, se declara que el Estado argentino tiene la obligación de indemnizar a Kimmel por haberlo sometido injustamente a un proceso violando la convención. Claro. Y finalmente, se declara que el Estado argentino tiene la obligación de indemnizarlo a Kimmel. ¿Ya? Puede ser simbólico, $30.000, $40.000, no es más allá de $40.000 entre daño moral y daño material. Pero es importante. Y dice que mantener en los códigos penales, allí entra en juego lo que viene sosteniendo la Comisión Interamericana a través de las declaraciones en materia de libertad de expresión.